Hola, ¿ya me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, ya se escucha. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profe. Bueno, de acuerdo. Entonces, vamos a ver este presupuesto de inversión de este ejemplo de jitomate en invernadero. Cualquier comentario, cualquier pregunta, me interrumpen, por favor, o si tienen algún problema, igual comenten en el grupo de WhatsApp. Bueno, tiene que ver con la tarea, ¿no? Porque ustedes quiero que realicen un presupuesto de inversión, entonces tiene que ser diferente al ejemplo que yo les voy a presentar y que ya les he estado mostrando en clases anteriores. Vamos a ver este presupuesto de inversión de esta proyección financiera de jitomate en invernadero. Este es un proyecto pequeño solamente para un invernadero de 540 metros cuadrados, pero en un sistema de producción de hidroponía. Entonces, por eso trae ciertos conceptos como el sustrato, por ejemplo, tesontle rojo, y bueno, vamos a iniciar a explicar los apartados de este presupuesto de inversión. En primer lugar, pues es el activo fijo. En el activo fijo, pues que se tiene el invernadero, es de 540 metros cuadrados. Su presupuesto o su unidad de medida es por presupuesto, es decir, el total, ¿no? Del costo de ese invernadero. La cantidad, pues nada más un invernadero. El costo unitario de este invernadero, pues es de 171,950. El monto, pues, por lo tanto, es el mismo, ¿no? Porque si multiplicamos la cantidad por el costo, pues como nada más es una unidad, pues nos da lo mismo. En cuanto a lo de programa y socios, pues no lo consideren o no le tomen en cuenta ahorita. Más adelante vamos a ver los tipos de financiamiento. Entonces, ahorita nos quedamos hasta montos, que es la multiplicación de la cantidad por el costo unitario. Ah, hasta ahí les dejé la tarea, hasta el monto total. Entonces, bueno, hay que anotar todos los conceptos o el equipo, las herramientas que se tienen que comprar. En este caso, pues el tesontle es el sustrato que es indispensable, ¿no? Para iniciar este proyecto, porque es un sistema hidropónico. Polinizadores, pues ya venden los abejorros para realizar la polinización y pues no hay que hacerla de manera manual. Entonces se puede considerar dentro del proyecto. En caso de polinizadores, aquí están considerando tres por presupuesto o por lote, por cómo se vayan a adquirir, ¿no? Plástico negro para piso, pues recuerden que es sistema hidropónico, una mochila aspersora, palas, pinzas, tijeras de podar, mascarilla, guantes, botas de hule, un potenciómetro, una báscula, una carretilla, termómetros, la motobomba, asadón o cavaollos. Entonces, dentro del presupuesto que ustedes van a elaborar, tienen que investigar y anotar muy bien todo lo que se va a utilizar para la operación de ese proyecto, sin considerar aquí la parte de materia prima o insumos, porque eso ya es capital de trabajo. Activo diferido, les decía, asistencia técnica o el pago por la constitución legal de la empresa. Ya vimos las razones sociales en las que se pueden constituir y todo eso tiene un costo, ¿no? Un pago de abogado o papelería o todo eso, ¿no? En activo diferido. En capital de trabajo. El capital de trabajo no es tan sencillo de anotar porque es la materia prima
principalmente, ¿no? La materia prima. Entonces, la materia prima no podemos determinar un presupuesto así nada más por nomás de decir, de materia prima utilizo 30,000 pesos. No, tienen que especificar por qué 30,000 pesos. ¿Qué es la materia prima? ¿Qué incluye todo lo que vas a utilizar para la operación o la instalación de ese proyecto? Ahí entra para desarrollar todo lo que tiene que ver con el proceso productivo. En el estudio técnico o ingeniería del proyecto que ya vimos la unidad pasada, recuerden que se describe el proceso productivo. Entonces, en el proceso productivo, pues viene desde la siembra, trasplante, labores culturales de deshierve, de aplicación de fungicidas, de insecticidas, que es el control de plagas y enfermedades, hasta la cosecha, el transporte, todo eso tiene que ver con el proceso productivo. Entonces hay que describir en materia prima, pues todo lo que se utiliza para poder, ahora sí que producir cierto, fruta o verdura. Entonces aquí nos da un presupuesto. En esta parte, cuando se selecciona en Excel, nos dice de dónde trae los datos. En esta parte, ¿no? Nos dice que estos datos vienen de la proyección de costos. Pero para esto hay que hacer una memoria de cálculo. Entonces nos cambiamos de hoja y nos vamos a memorias de cálculo. Aquí en memorias de cálculo nos va a dar o nos está dando todos los productos que se utilizan, dice aquí, para los 500 metros cuadrados de jitomate hidropónico en invernadero en un ciclo de 6 meses, 1 mes en semillero y 5 en invernadero. El proceso productivo del jitomate en invernadero podemos obtener 2 ciclos por año, un ciclo de 6 meses, entonces un año podemos meter 2 ciclos. Entonces, la descripción de estos productos se refiere a todo lo que se utiliza en un ciclo de producción, es decir, en 6 meses. Esto marca mucho la diferencia cuando es, por ejemplo, en frutales. En frutales vamos a obtener la primera cosecha hasta el tercer año y de ahí, dependiendo el tipo de frutal, ¿no? 2 cosechas por año o 3 cosechas por año o 1 cosecha por año. Entonces, eso también hay que tomarlo muy en cuenta, los ciclos de producción o las cosechas que se van a realizar. En este caso de las memorias de cálculo, solamente se anota lo que se gasta por un ciclo de producción. Entonces, agroquímicos, pues hay que considerar, ¿no? Desde fungicidas, insecticidas, todo lo que, nematicidas, bactericidas, desinfectantes, todo lo que tenga que ver con agroquímicos. Les recomiendo que para su presupuesto de inversión, pues ustedes investiguen, pues el nombre comercial, no nada más fungicida, sino que anoten, por ejemplo, Previcur es un fungicida, ya tenemos el nombre comercial. En la presentación en la que viene en una presentación de 250 mililitros. Solamente se ocupa uno, el costo unitario es de 2.40, entonces por lo tanto su costo total es de 2.40 por uno, pues 2.40. Si tuvieran que comprar dos, pues ya nos aumenta a 480, ¿no? Pero en este caso solamente habla de uno. Entonces, no nada más es hacer el presupuesto de inversión, sino que también hay que conocer el proceso productivo. Entonces, por lo menos ustedes sí, pues siempre hay una presencia de insectos, de fungicidas, de bactericidas. Entonces, investigar por lo menos uno de cada, de cada plaga, ¿no? O investigar cuáles son las plagas que más atacan al cultivo que vayan a elegir y de acuerdo a eso, pues investigan qué agroquímicos pueden utilizar. Aquí nos está pidiendo charolas. Si ustedes a lo mejor pueden comprar nada más la plántula y pues ya se ahorran lo de comprar las charolas y el sustrato también. Fertilizantes. ¿Qué fertilizantes se van a utilizar
para esa planta o ese cultivo. Entonces aquí trae estos principales. Recuerden que aquí estamos hablando de un sistema hidropónico, entonces pues son estos los principales para formular una solución nutritiva. ¿En qué presentación viene? Son bultos de 50 kilogramos, o pueden ser de 20, o pueden ser de 15. En el caso de los ácidos, pues se viene en una presentación de garrafa de 50 litros. El sulfato de potasio es un bulto de 25 kilogramos. Entonces, a cantidad, ¿cuántos son los posibles que se pueden utilizar en el proceso productivo de ese cultivo? El costo unitario y el monto total. Eso nos va a dar un subtotal. Y luego pasamos a lo que es la preparación del terreno y siembra. En caso de la siembra, pues aquí dice que se adquirió la semilla. Si ustedes adquieren nada más la plántula o los árboles frutales, por ejemplo, pues eso iría aquí, que incluye que va dentro de la siembra, ¿no? Aquí pues nada más adquirieron 6 gramos de semilla, un costo de 1,800. ¿Qué se ocupó para la preparación del terreno? Pues se usó tractor con la rastra y el surcado. Y eso pues nos da aquí el presupuesto por realizar esa labor. Y nos vuelve a dar un subtotal. El subtotal pues va a ser la suma de los conceptos de estos apartados nada más. En mano de obra, toda la mano de obra que se realiza en el proceso productivo nada más. No tiene que ver aquí con los trabajadores del área de ventas o el área administrativa o todo eso. Aquí no, porque aquí nada más estamos viendo los costos directos del proceso de producción. Entonces, ¿cuántos jornales se utilizan para estas actividades? Hay que contratar un regador, los que van a realizar las labores de tutoreo, de destruponeo, de desoje, las aplicaciones de agroquímicos, pues se utilizan jornales. Y en este caso se están anotando 150 jornales, o sea, 150 días. No necesariamente 150 trabajadores, ¿no? Sino que nos vamos a como no son las mismas actividades, pues se pueden utilizar hasta 150 jornales, pero estamos hablando de días, ¿no? ¿Y cuál es el costo por jornal por día? Pues es de 120, entonces igual se multiplica 120 por 150 y nos da 18,000. Quiere decir que 18,000 se va a gastar en mano de obra por esas actividades, pero también se va a contratar para el trasplante, en este caso nada más un jornal, para el deshierve también nada más un jornal, por cosecha y empaque se contratan hasta 20 jornales y estos tienen o cobran por día 140, por ejemplo, o 120. Eso ya lo determinan ustedes o de acuerdo ya en un caso real, pues cuánto cobra un trabajador en donde ustedes están, ¿no? Ahorita pues ya cobran hasta como 200 pesos mínimo por día. Igual se hace un subtotal y al final tenemos el total. El total es pues la suma de todos los subtotales de cada apartado, de los agroquímicos, de los fertilizantes, de la preparación y siembra del terreno y de la mano de obra. Esto es un cálculo o es cómo se realizan las memorias de cálculo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Sí me están escuchando bien? Sí, profe, sí se escucha. Bueno,
Entonces, a esto es lo que se le conoce como memorias de cálculo, a todo lo que utilizamos como insumos o como materia prima para el ciclo de producción. Dentro de esto también tenemos que considerar los parámetros técnicos. Los parámetros técnicos, pues, tiene que ver igual con la capacidad o el tamaño del proyecto, ¿no? En este caso, el área del invernadero es de 540 metros cuadrados. Si ustedes van a sembrar, no sé, 1 hectárea de aguacate o 10 hectáreas de maíz o un invernadero de 1 hectárea, de 2 hectáreas, pues eso va a cambiar aquí, ¿no? El tamaño de ese proyecto. Número de plantas por metro cuadrado. En este caso, pues también hay que calcular la densidad de plantación para saber también cuántas plantas vamos a utilizar en ese proyecto. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que, bueno, en el caso que veíamos cuando teníamos fruticultura, necesitábamos saber, pues primero, ¿no? ¿Cuántas plantas necesitamos para esa superficie de acuerdo a la distancia de siembra? Y saber cuántas plantas tenemos también nos permite calcular el rendimiento. Y saber el rendimiento por planta o por superficie, pues nos va a permitir calcular los ingresos. ¿Por qué? Porque una vez sabiendo que yo puedo tener una producción de 10 toneladas, por ejemplo, y ya calculo el costo de 1 tonelada y lo multiplico, pues ya voy a saber cuánto puedo tener de ingresos. Entonces, esta parte de los parámetros técnicos es para eso, para que después podamos calcular nuestros ingresos. Pero también, por ejemplo, si tengo 540 metros cuadrados de invernadero y meto 3 plantas por metro cuadrado, lo multiplico y me va a dar el total de plantas que yo necesito para instalar ese proyecto también. Si fueran frutales o cualquier otro proyecto, pues necesitamos saber esto. Ahora el rendimiento esperado, pues también necesitamos saber el posible rendimiento para poder hacer nuestros demás cálculos. Entonces, regreso a presupuesto de inversión y me dice el presupuesto de materia prima. De materia prima, pues me da un presupuesto de 36,280, que lo calculamos en memorias de cálculo, mano de obra y servicios y otros. Pues tiene que ver con los gastos. Nos vamos a proyección de costos. Recuerden que vimos la clasificación de los costos y pues así como hay costos directos o indirectos por la transformación del producto, también hay gastos administrativos, gastos de ventas. Entonces, aquí en la proyección de costos nos dice los costos, por ejemplo, aquí por el administrador. Aquí también, pues el administrador, ¿cómo cobra? Pues es un salario lo que el administrador cobra, ¿no? Cantidad, pues el costo unitario, pues gana 200 por día, ¿no? Frecuencia, el administrador lo ocupamos 24 días al mes, a lo mejor porque no consideramos sábado y domingo, ¿no? Nada más consideramos pues días hábiles o días, pues de lunes a viernes, ¿no? Entonces, y como le pagamos por día, pues a lo mejor lo ocupamos 24 días al mes. Entonces, el costo mensual, pues nos da 4,800 en este caso, porque solo utilizamos un administrador, gana 200 pesos por día y lo ocupamos 24 días, pues ese va a ser el gasto por el administrador. Para el caso de mantenimiento de construcciones, pues se paga por servicio. Y el caso de mantenimiento de equipo, pues también se paga por un servicio. Nada más, estos gastos lo hacemos nada más una vez al mes. También tenemos un pago por energía eléctrica. En este caso,
La frecuencia dice 0.5, porque estos gastos los estamos calculando por mes. Y recuerden que la energía eléctrica pues se paga cada 2 meses, ¿no? Entonces por eso nada más le ponemos 0.5, porque es decir, vamos a pagar también, vamos a dividir, ¿no? O sea, vamos a pagar la mitad y ese va a ser el costo mensual. ¿Por qué? Porque 300 pesos es el costo o el monto de nuestro recibo de luz, pero como eso es cada 2 meses, lo dividimos, la mitad de ese costo, pues serían 150. El agua, pues el agua también pagamos un servicio, en este caso dice, por ejemplo, 100 pesos al mes. En el caso de teléfono, pues se pueden gastar, en este caso, 600 pesos por mes. Y estos son los costos o gastos que son más de forma indirecta con el proceso productivo. Esto ya se da pues, como costos administrativos o costos de ventas. Para todo esto tenemos que hacer entonces la proyección de costos ahora por año.